Gracias. Con el estudio de Génesis, por favor, en sus Biblias acompáñenme a Génesis capítulo 10. En esta ocasión estamos con unos amigos que nos invitaron aquí en Toluca y bueno, pues nos sentimos muy honrados por la invitación y vamos a continuar la secuencia de la grabación de los estudios que estamos teniendo del verso por verso desde el Génesis. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de Génesis. Antes de comenzar, quisiera que tengamos una oración para consagrar este estudio, pero también este tiempo de Shabbat, la recepción del día de reposo. Bendito Dios, gracias te damos, papito, porque este mandamiento que nos has dado de acordarnos y santificar este día, Señor, lo estamos haciendo de esta manera, apartándolo, y te pedimos, Señor, que nos permita santificarlo, Padre, consagrarlo a ti, Señor, ofrecerlo como una ofrenda agradable, Señor, una ofrenda de paz delante de ti, y queremos agradarte, queremos, Señor, ofrecerte lo mejor de nuestras vidas en estos momentos, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Y aunque este estudio sea de generaciones, Padre, enséñanos, muéstranos qué es lo que quieres que nosotros practiquemos en nuestra vida, esta porción de la Biblia. Te adoramos y te bendecimos, papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Les decía que el capítulo 10 que vamos a estudiar hoy tiene como característica especial que vamos a ver las generaciones de los hijos de Noé. Es un capítulo que normalmente ven muy rápido, se lee muy rápido y bueno, realmente en la escritura pues no nos dice mucho, pero no nos dice en el capítulo mismo. Sin embargo, las generaciones nosotros las podemos confirmar. Y eso es a donde yo voy. La importancia de estudiar este capítulo tiene que ver con el conocer hacia dónde fueron las descendencias de los hijos de Noé. No significa que Noé solamente haya tenido estos 3 hijos que fueron salvados del diluvio. No significa que hayan sido, son de los que se tiene registro. Recuerden que en la escritura se tiene registro las descendencias que tienen un transcurso muy importante, ¿sí?, en las generaciones, en todo el contexto de la historia de Israel. De manera que nosotros vamos a analizar este capítulo relacionado con estas generaciones, pero lo importante es que nosotros tengamos en mente que es muy importante ver qué significan los nombres y que estos mismos nombres, que por muy raros que de repente los escuchemos, sí están en la escritura en diversas partes de los profetas. ¿Por qué? Porque se habla incluso de algunos nombres de descendientes, ya sea de uno de los o de otro de los hijos de Noé, en donde efectivamente nosotros podemos ver que tienen injerencia en el transcurso de las guerras, por ejemplo, los lugares donde fueron asentados, a dónde fueron dispersados. Y otro aspecto que nosotros tenemos que entender es que este capítulo no necesariamente está en orden cronológico, ¿sí? Porque ustedes se van a dar cuenta, ahorita lo vamos a leerlo todo, bueno, hasta determinados versículos, pero se van a dar cuenta cómo es que no hay cronología en la colocación de donde está el capítulo 10, porque ustedes se van a dar cuenta que ya se habla hacia dónde se fueron. Sin embargo, todavía no llegamos al capítulo 11, que es hasta entonces en que Dios ordena la confusión de las lenguas y como consecuencia de la confusión, la dispersión de todos los descendientes, de todas las razas. Otro aspecto también bien importante es que vamos a darnos cuenta cómo es que en el conteo de las descendencias
Por parte de Jafet hay un número de naciones que se crean. Por parte de Cam hay otro número de naciones que se crean. Y por parte de Sem hay otro número, de tal suerte que al final resulta ser 70 naciones. 70 naciones que nosotros a través de toda la escritura vemos estas 70 naciones, ya sea en un aspecto simbólico o incluso en el aspecto ritual. Pero vamos avanzando para que entonces vayamos conectando los aspectos que resultan muy interesantes. Por favor, ¿me vas a apoyar, hija? Vamos a leer de los versículos 1 al 5 primero. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Bien. De la línea de Jafet se produjeron razas orientales y caucásicas. Jafet tuvo 7 hijos que están registrados, ¿sí? Y también tuvo 7 nietos. Aquí de entrada ya tenemos 14 naciones formadas, ¿ok? O sea, podríamos decir entonces que Jafet fue padre de 14 naciones. Gomer fue padre de los cimerios, localizados al sureste del Mar Negro. Después de ser derrotado por los asirios, se asentaron en la zona comprendida entre Armenia y Capadocia. Aquí vamos a ver aspectos demográficos y regiones a donde fueron ellos se asentaron. Ahora, estos datos se proporcionan en base a registros arqueológicos y a antecedentes, registros históricos también, y también algunos datos, indicios de la propia Biblia, de la propia escritura. Uno de los aspectos muy importantes de los que nos vamos a darnos cuenta es que, por ejemplo, en el caso de Magog fue el segundo hijo de Jafet. Él se localiza ya a donde fueron asentados entre los mares Negro y Caspio. Si ustedes pueden ir tomando nota, nada más así como que de los lugares, y ya después pueden ir como sugerencia para que vayan meditando en el asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen por favor. Y ya después ustedes por su cuenta, en un mapa, incluso hay Biblias que traen mapas antiguos, pueden darse cuenta, o incluso hay datos en donde se registran regiones ya más ubicadas en cualquier mapa que ustedes localicen. Les decía que Magog es el segundo hijo de Jafet y se localiza ya a donde se fueron asentados todos sus descendientes en los lugares de Alemania, Francia y Gales. Pueden encontrar un dato bíblico acerca de este dato en Ezequiel 38:2 y Ezequiel 39:6. No nos vamos a ir a las citas porque los voy a tosigar. Simplemente tomen sus notas y ustedes mañana, que van a tener tiempo durante la mañana, porque no vamos a tener transmisión, aprovecho para decirles, estamos dando este estudio hoy porque mañana no lo vamos a tener. En la mañana vamos a tener el estudio hasta las 5 de la tarde con el Evangelio de Lucas. De manera que esa es la sugerencia, ¿no? Vamos a tener bastante material bibliográfico para las horas de la mañana.
Les decía, entonces se ubica a sur de Rusia, a donde fue asentado Magog. Él se asocia tanto con Masek y Tubal en Ezequiel 38.2 y Gomer y Togarma en Ezequiel 38.6. Los escitas, los esclavos rusos, búlgaros, bohemios, polacos, eslovacos y los croatas proceden de Magog. Madai fue el tercer hijo y sus descendientes son mencionados en Segunda de Reyes 17.6, 18.11, Isaías 13.16. De todas maneras se va a grabar el audio, no se apuren tanto con eso también. Si tienen algún dato que quieran anotar está bien, pero se está grabando el audio y se los vamos a compartir más tarde, que ya con cámara pueden ir escuchando, deteniendo y ustedes mismos pueden ir confirmando o incluso ver otra información, porque hay mucha información relacionada con el tema. Y hay unos, por ejemplo, que no se ubican. Hay historiadores que no se... Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hay amigos, hay amigos. Sí, hay amigos historiadores que no se ubican, no ubican, por ejemplo, a Magog con Rusia, no los identifican, ¿no? Pero bueno, son aspectos que ya en un momento dado pueden ustedes ir adelantando. Yo les voy a proporcionar esta información. Recuerden que yo comparto también las transcripciones de los estudios, ya con más detalle, toda esa información, incluso más, porque no les quiero dar toda la información relacionada con cada hijo y cada nieto. Nos vamos a llevar como 3 horas. No se trata de eso. Pero resulta muy interesante. Tiras fue el último hijo de Jafet. Los tracios, los teutones y la raza anglosajona, el pueblo inglés, vinieron de Tiras. 7 más llegaron de estos. Ahora, 3 tribus del norte vinieron de los hijos de Gomer, y los nietos de Jafet. Askenaz fue el primer hijo de Gomer. Los judíos identificados Askenaz con Alemania, y actualmente los judíos alemanes son llamados Askenazi. Sí, son muy comunes, los han escuchado. Sus territorios fueron Alemania, Escandia, Escandinavia, Sajón o Saxón, Dinamarca y Armenia. Se mencionan en Jeremías 51:27 junto con Ararat y Mini en el contexto de una guerra que está ordenando Dios. Es muy interesante. Por eso sí les sugiero, es un tema que muchos como que se brincan muy rápido porque se les hace muy aburrido estar leyendo las generaciones, pero miren, a nivel histórico, en el contexto histórico, es muy interesante, porque entonces tienen como que muchísima información aquí en este capítulo para hablar ante cualquier incrédulo. ¿Por qué? Porque todas estas naciones fueron asentadas y se encuentran en los registros históricos de cualquier bibliografía importante y seria, no solamente en la Biblia, sino en cualquier libro de historia mundial. Bien. El lapso de tiempo que se da en estas generaciones es de tres generaciones, dentro de 14 naciones, los que estamos hablando de los hijos de Jafet. ¿Okay? Se considera que es el mayor, el Jafet, el medio Cam y el menor Sem. Es así como algunos lo consiguen. Algunos no están de acuerdo con ese orden. Algunos piensan que el orden es diferente, pero bueno, llega a ser incluso no tan importante, ¿no? En ese tema. Cada uno de estos clanes o tribus o naciones, en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas, esto demuestra y confirma una vez lo que sucedió en el evento de la Torre de Babel con Nimrod, que vamos a ver en el capítulo 11. Una vez más, aquí estamos confirmando una vez más que
el capítulo 10 no va en orden cronológico respecto al capítulo 11. ¿Ok? Bien. Ahora, por favor, lee del versículo 6 al versículo 20. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Ramá, Sapteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Hasta el 20. Perdón. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Patrushim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ibeo, al Araseo, al Cineo, al Arabadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en la dirección de Gerar, hasta Gaza, y en la dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ok, los descendientes de Cam emigraron en su mayor parte hacia el noreste de África, especialmente Egipto, la región mediterránea del este y del sur de Arabia. Con el tiempo ellos formaron el pueblo del este y sur de Mesopotamia. Los descendientes de Canaán, ¿quién fue? ¿Quién recuerda quién fue Canaán? En relación a Noé, ¿quién fue? Su nieto. Aquí maldijo Dios, ¿no? Exactamente, es quien carga con una maldición muy importante. Aquí esto es fundamental entenderlo, porque de acuerdo a la maldición que emitió Noé, los descendientes de Cam, curiosamente, llegan a asentarse como naciones, precisamente, ¿dónde creen? En Egipto. No, bueno, es lo que significa el nombre de uno de los... pero lo que era Canaán, recuerden qué fue Canaán, la tierra prometida. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de toda la zona, obviamente mayor que lo que hoy se conoce como Israel, pero precisamente vamos a darnos cuenta que de las razas de las naciones más feroces y más atroces en contra de Israel, precisamente se asentaron, ¿dónde creen? En Jerusalén. En Jerusalén. Vamos a darnos cuenta. Es bien interesante. Pero bueno, dice, entonces resulta que los descendientes de Canaán se asentaron en el área que el Señor más tarde comprometió darle a Sem. ¿Ok? Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los 4 hijos enumerados se convirtieron en jefes de clanes cuyas tierras fue prometida a Abraham. Recordemos que a Abraham se le prometió esta tierra, y que a final de cuentas quienes logran llegar es Josué, ¿sí? Josué apoyado con su general Caleb, pero ya no incluso Moisés. Moisés incluso vio la tierra prometida de lejos. El primer hijo de Cus, que son de donde descienden los cusitas o etíopes, se establecieron en la tierra de la parte superior del Nilo y el sur de Egipto, en Nubia y Etiopía.
Por lo tanto, Cus y Etiopía en la Biblia, en la Escritura, cuando ustedes leen Etiopía o Etiopíes o Cus o Cusitas, es lo mismo. Estamos hablando de los mismos de las mismas naciones, ¿ok? Ellos se casaron con las tribus semitas que vivían en la misma región, por lo que hay cierta repetición de los nombres. Se repiten los nombres en la Escritura, en otras líneas. El segundo hijo de Misraim, este es el nombre bien conocido relacionado con Egipto, lo que acabas de decir, Gloria. Misraim, Egipto, por lo que significa, claro. De hecho, Egipto se llama la tierra de Cam. Es en el Salmo, si ustedes leen el Salmo 105, el versículo 23, habla de este tema. El tercer hijo es Fut, y ustedes lo pueden ver mencionado en Jeremías 46:9, Ezequiel 30:5 y Ezequiel 38:5. Él se estableció en el norte de África y en la actual Libia. El historiador Josefo confirmó este dato. Este es el único hijo de Cam cuya genealogía no se proporciona en la Escritura. Fut. Ustedes pueden ver incluso cuadros en donde todos los descendientes tienen sus genealogías, pero de Fut aparece solo, sin genealogía. El cuarto hijo es Canaán, el padre de los cananeos. Eran camitas en su origen y adoptaron una lengua y una cultura semítica, como sabemos en la Biblia y en la arqueología. Esto se confirma a través de los pasajes bíblicos. Los hijos de Cus fueron Seba, Sebilá, Sabta, Regama y Sabteca. Estos 5 hijos de Cus terminaron siendo las naciones del sur de Arabia. El primer hijo fue Seba. Seba o Sabá, recuerdan, es de donde desciende la reina que visitaba a Salomón. Emigró, estas naciones emigraron desde el sudeste de Arabia a través del Mar Rojo, en la región hoy conocida como Sudán. Sus descendientes fueron conocidos como los sabeos, Isaías 45:14. El segundo hijo fue Jabilá, que significa tierra de arena. Se instalaron a lo largo de la costa de Arabia y en la singular, este es el lugar donde Ismael y los amalecitas vivieron. Fíjese qué interesante. En Arabia, ¿ok? Y tenemos registro en la Biblia de este asunto en 1 Samuel 15:7, versículo 7. El tercer hijo era Septá. Se estableció en la costa occidental del Golfo Pérsico y a veces se identifica con Sebacá, que gobernó Etiopía entre los años 712 y 700 antes de Yeshua. Él conquistó Egipto y estableció la 25ª dinastía de Egipto. El cuarto hijo fue Regamá. Se instaló en el extremo sureste de Arabia Saudita. El quinto hijo era Sabteca, conectado con la tierra de Nubia o Etiopía. El sexto hijo fue Nimrod. Los otros 5 hermanos, cada uno se convirtió en el fundador de un pueblo, pero Nimrod no, y por lo tanto no se incluye en ese versículo. ¿Se dan cuenta qué interesante? Nimrod se cocinó aparte. Y bueno, en el capítulo 11 vamos a darnos cuenta por qué. Y los hijos de Regama fueron Seba y Dedán. Dos de los nietos de Abraham fueron nombrados Seba y Dedán. Y el primer hijo fue Seba. Se instaló en el sureste de Arabia, famosa por ser la tierra natal de la reina que visitó Salomón. ¿Ya se dieron cuenta? En el siglo, y eso lo podemos ver en 1 Reyes 10, del 1 al 13. El segundo hijo es Dedán. Se instaló en el oasis de Elá, en el noreste de Arabia Saudita. Aquí podemos ver el nacimiento de las naciones.
en donde se encuentra la historia de Nimrod. Él era el rebelde, como comentábamos. Nimrod, a diferencia de muchos otros, o de todos estos que estamos mencionando, se caracterizó por tener un espíritu muy especial. Incluso la escritura dice que Nimrod fue un gran cazador delante de Dios. La expresión delante de es muy importante porque tiene una doble interpretación, un doble significado. ¿Por qué? Porque en un sentido puede ser que cuando la escritura refiere que alguien caminó delante de Dios, es en un sentido correcto. ¿Ok? Pero cuando es en el otro sentido, es precisamente cuando lo estamos viendo en la característica de Nimrod, como en total rebeldía. ¿Okay? Como una afrenta, ¿no? Como una afrenta en relación al propósito, en los propósitos y a los mandamientos. Es decir, vamos a darnos cuenta cómo es que independientemente de cómo venían las generaciones dándose y cómo fue que después de la caída de Adán vino un homicidio por parte de su hijo a su propio hermano, o sea, viene en decadencia aún así, y todo esto llega hasta el diluvio. Pero aún así continúan dándose este tipo de situaciones en contra del propósito divino, en contra del propósito que Dios estableció para el hombre. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos más importantes que le dio a Noé el Señor, ¿cuál fue? Una vez que descendieron del arca. Multiplíquense y llenen la tierra. Sin embargo, el propósito de Nimrod, ¿cuál fue? Tener poder sobre la tierra. Establecerse en un solo lugar. Cus fue el padre de Nimrod, de acuerdo a la genealogía que estamos leyendo. Él era el hijo menor de Cus, que al parecer se resistió a muchos adjudican la rebeldía de Nimrod a la maldición que recibió su progenitor, Canaán, por parte de Noé. Y bueno, hay muchos comentarios, incluso comentarios rabínicos judíos, en el sentido de que Nimrod no solamente fue un gran cazador, obviamente un cazador de animales, sino que lo consideraron como un cazador de almas de hombres. Esto en un sentido alegórico, espiritual, pudiera ser, por supuesto que sí, pero habría que detenernos muy analizar la razón por la cual ellos consideran eso. Bien. El tercer hijo de Cam fue Put, pero tampoco se indica su genealogía. Eso es otro de los casos en donde no se describe genealogía en caso de Put. El cuarto hijo de Cam fue Canaán. ¿Okay? Este es el hijo en el que recayó la maldición de Noé. Ahora, ¿alguien me puede decir, de los que nos acompañan aquí, alguien me puede decir por qué razón la escritura dice que Cam, ¿sí?, uno de los hijos de Noé, pecó contra su padre, ¿sí? Una vez que se enteró de lo que hizo Cam, Noé despertó de su embriaguez y profirió una maldición, pero la maldición no la hizo en contra de Cam, sino en contra del hijo de Cam, en contra de Canaán. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. ¿Sí? Bueno, la literal es la que dice aquí, que dice que que vio la desnudez de su papá. Sí, pero quien la vio fue Cam. La vio Cam, la desnudez de su papá. Y que en la Biblia, cuando se dice desnudez,
está hablando, como lo vemos en Levíticos acá, en tener relaciones, aunque aquí no dice. No. Aquí no dice eso, ¿no? No, el ver la desnudez, el ver la desnudez es ver la vergüenza, no tener relaciones. El tener relaciones, la escritura lo relaciona cuando una persona se allega a, dice, se allegó a Isaías se llegó a su esposa, etcétera. O conoció. Pero no dice la escritura que, la expresión conoció sí tiene que ver con tener contacto sexual, pero dice claramente la escritura que vio la desnudez. Y aquí eso es otro aspecto, porque la palabra vio en el hebreo tiene que ver con varios aspectos, pero si nosotros entendemos que como consecuencia de esto hubo una maldición, entonces el concepto de vio tiene que ver con algo que le agradó o que incluso se burló, algo así, en ese sentido. Por esa razón vemos que la contraposición total cuando sus hermanos caminando hacia atrás lo cubren, en ese sentido. Pero la pregunta es ¿por qué razón maldijo al nieto? Te los dejo de tarea. Está interesante. A su generación. ¿Cómo? Sí, Rosy. Es que maldice a su generación. Pero tuvo más hijos. Sí. Y específicamente mencionó a uno. Sí. Obviamente que la razón es que no está tan clara. Pues, digo, tampoco vamos a inventar cosas que no están en la escritura. Lo que sí sabemos es la razón por la cual no maldijo a Cam. Una de las razones más importantes es que porque una vez que descendieron del arca, lo primero que hizo Dios fue bendecirlos, a Noé y a sus 3 hijos. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo con Noé? ¿Por qué no pudo maldecir a Cam? Porque ya había sido bendecido por Dios. Lo mismo que les comentaba en el estudio pasado, es lo mismo que sucedió con el profeta Balaam. ¿Recuerdan el profeta Balaam? Que por más que le pagaban por más que él mismo dijo, yo no puedo maldecir a un pueblo que ya bendijo Dios. Independientemente de que Israel llegó el momento en que a final de cuentas pecó y por causa de ese pecado murieron miles en Israel, y sobre todo los principales que se ordenó que fueron ahorcados por el pecado que a final de cuentas cumplieron y que contribuyó Balaam, pero no maldijo, no pudo maldecirlo. Ese es el punto, hay un impedimento. Entonces podemos saber por qué razón no maldijo acá. No, exactamente, de forma literal en la escritura. Pero hay un aspecto que todo estudiante tiene que considerar cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Y cuál es? El aspecto espiritual. El aspecto espiritual no necesariamente lo vas a poder ver aquí, pero lo tienes que entender a través de todos los contextos de la Biblia. Y es que una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando algún personaje de la Biblia emite juicio o emite profecía, no es el hombre natural en sí quien lo está llevando a cabo, sino es porque en ese momento el Espíritu de Dios está sobre esa persona. Lean todos los capítulos de la Escritura que quieran, en donde alguien de forma sorprendente emite profecía, se aclara de inmediato que es y la razón es porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por ejemplo, en el caso del sumo sacerdote Caifás, cuando emitió profecía acerca de que era mejor que muriera uno y no toda una nación, hablando de Yeshua. Pero dice la Escritura, dijo esto porque en ese momento era el sumo sacerdote. Ahí está la razón espiritual. Entonces no es por él. Pueden haber dicho cosas y
Entonces eso prueba algo bien importante todos, para todos nosotros. Es que Dios puede usar a cualquiera. Hasta el burro de Balaam. Lo acabo de decir. Exactamente. Hasta el burro de Balaam, o sea, a cualquiera y lo que sea. O sea, Dios no tiene límites en ese sentido. Pero entonces es muy importante la razón, y entonces aquí ya puedes conectar en el aspecto espiritual. Si es el Espíritu de Dios quien estaba sobre Noé cuando emitió ese juicio, es porque de alguna manera Dios sabe perfectamente hacia dónde estaba la semilla de maldad. Y por esa razón vemos que la descendencia de Canaán fueron todos los amorreos, heteos, todos los feos, todos aquellos que estuvieron siempre en contra de Israel. ¿Sí? Pero bueno, eso es un dato que cuando ustedes lleguen al capítulo 9, porque tengo entendido que van por ahí más o menos, se van a dar cuenta, van a llegar a ese punto bien importante. Entonces, el área en que se instaló Canaán, después de los filisteos, más tarde se llamó Palestina. Los cananeos son de interés para nosotros porque se trataba de 7 de las destacadas naciones en el momento en que Josué conquistó la tierra. ¿Se acuerdan? Estas naciones fueron, incluso tuvieron descendientes gigantes. Ustedes lo pueden ver con quienes peleaba, ¿no? Josué. Él fue el padre de Sidón, su primogénito, y fue el antepasado de los fenicios. Se convirtieron en una gran nación marítima basada en primer lugar en Sidón y más tarde en Tiro. Su segundo hijo fue Het. Más tarde se convirtió en los hititas. ¿Ok? Una nación muy poderosa como resultado de su monopolio en la fundición del hierro, para la guerra, por supuesto. Su imperio se prolongó durante 800 años desde el tiempo de Abraham hasta final del imperio, hasta final a través de Salomón. Y esto lo podemos ver registrado en Números, capítulo 13, versículo 29. Los descendientes del tercer hijo eran los jebuseos. Ellos fueron los primeros habitantes de Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta? Y vivían en la región montañosa. Los descendientes del cuarto hijo eran los amorreos, cuyo nombre proviene de una palabra que significa o que tiene que ver con la Babilonia occidental. Vivían en otras partes de la región montañosa de Jerusalén y en el lado este del Jordán. Ellos fueron una de las tribus más importantes. Estamos hablando de los amorreos. Y a veces su nombre se utiliza para representar a todos los cananeos. O sea, como que en ocasiones no se identifica la línea específica, sino a todos se les etiqueta como amorreos. Les digo, todos los feos. Los descendientes del quinto hijo fueron los gergeseos. Ellos estaban relacionados con los gadarenos. Y esto lo podemos ver registrado en Lucas 8, 26 y el versículo 37. Y vivían en la zona del mar de Galilea. Recordarán ustedes cómo es que en los evangelios podemos ver que hay dos eventos en donde los discípulos de Yeshua suben a la barca y se dirigen a la tierra de los gadarenos. Llega Yeshua y es cuando llega el endemoniado, ¿no? El famoso capítulo. ¿Perdón? Exactamente. Estos lugares, este lugar específicamente, tiene que ver con esos lugares, donde los gergeseos que llegaron a ese lugar. Yo siempre pensé que era Gad, el de la tribu de Gad. A ver, esto es cuando los israelitas ya llegan. Ya. No, estamos hablando de antes. Muchísimo antes. Ya. Así, o sea, acuérdate que llega Josué y llegan a conquistar y a exterminar con todos, exactamente. Incluso a pesar de la orden, el mandamiento que tenían de Dios para exterminar a todos estos, no la cumplieron. No la cumplieron. Okay.
Los descendientes del sexto hijo eran los heveos y ocuparon la región montañosa central de Judá, al norte de Jerusalén, incluyendo la ciudad de Gabaón. También ocuparon la ciudad de Siquem, en la región montañosa del este de Efraín. Los descendientes del séptimo hijo fueron los araceos, que ocuparon Tel Arca, una ciudad del territorio fenicio, a unos 18 kilómetros al norte de Sidón, y la moderna Trípoli, que es Líbano. Los descendientes del octavo hijo eran los cineos, y fueron otro pueblo del norte de Canaán. Su lugar de oriente puede ser identificado en el norte de la ciudad fenicia del estado de Sillanú. Ellos rara vez eran autónomos, siempre estuvieron controlados por los hititas o los asirios. Los descendientes del noveno hijo fueron los arbadeos. Estaban en una ciudad de la isla fenicia asociada con Tiro, y esto lo podemos ver en Ezequiel 28, 8 y 11, a unos 40 kilómetros al norte de Tel Arca, y 153 kilómetros al norte de Beirut. Los descendientes del décimo hijo eran semareos y eran del bastión más septentrional de Egipto, es decir, lo más al norte de Egipto, en la tierra de Canaán. Hoy en día esto es la moderna Sumra. Todas estas ciudades, que incluso ustedes los pueden buscar, las pueden investigar, y existen actualmente. Son nombres que se proporcionan en base a lugares reales. No, incluso hay lugares que con el paso de los siglos pues cambiaron se modificó en la pronunciación y se pronuncia de forma diferente, pero al final de cuentas son las ciudades de las que se habla en un principio. Los hititas se extendieron hacia Asia Menor, y quizás son los cineos. Los cineos se fueron a China, y eso es una probabilidad. Los otros pueden haberse diseminado también. No se tiene registro de todos los descendientes exactamente hacia dónde se fueron, porque no hay registro de todo eso. Pero sí de las generaciones o de las naciones más importantes. De los cananeos se hace, nosotros conocemos mucho acerca de la escritura, y dónde se asentaron y cuál fue el propósito que ellos tuvieron. Muchas veces podemos nosotros ver en los registros bíblicos cómo es que Dios advierte a Israel incluso de mandamientos que no cumplan o que no hagan como las otras naciones, pero cuando dice cuando no haga, para que no hagas como las otras naciones, es una referencia muy específica a esta nación, a los cananeos específicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Hay un mandamiento relacionado con, y que muchas veces se confunde, relacionado con el no cortar la barba y no hacerte tunzuras. Son dos mandamientos que se encuentran en Números, pero en capítulos diferentes. Pero se confunde la gente. ¿Por qué? Porque de repente ya se empiezan a dejar la barba, de repente ya se sienten rápido. Sí, es un error, no es, o sea, porque este mandamiento, el mandamiento que habla de la barba, tiene que ver específicamente para los sacerdotes, no para el pueblo. Pero para el pueblo se le da otro mandamiento en relación a la barba, sí, pero la palabra ahí que se utiliza tiene que ver con cortes que se hacían, y dice tunzuras en la cabeza, que es una especie como de un tipo de corte, Como los de hoy modernos. así como que muy moderno, como hoy se usa, sí. Y eso sí era para el pueblo. ¿Por qué? Porque ese tipo de corte, esa forma de apariencia era la que usaban los cananeos, las otras naciones. Entonces, eso, por ejemplo, y muchos otros mandamientos, el Señor hacía muy específico ese aspecto.
para que no seas como las otras naciones, no hagas lo que estas naciones. Por ejemplo, hay un mandamiento relacionado con la cosecha, la siembra y la cosecha. Nosotros podemos ver en la escritura cómo se habla de este aspecto de la siembra y la cosecha, y al final dice: no cocerás en la leche de su madre al cabrito. No entiendes, o sea, ibas entendiendo muy bien y de repente ya no supiste por qué. Bueno, porque era un tipo de ritual que llevaban a cabo las naciones paganas, y en referencia a estos cananeos específicamente, ¿sí? Ok, voy a proporcionarle toda la información, no ahorita, es mucha información, nos llevaríamos, les digo, mucho tiempo, y no los quiero cansar, pero recuerden que siempre también hacemos los estudios por escrito, vamos a compartírselos, porque sí me parece muy interesante que cuando tengan tiempo se metan a profundidad en cada uno de los hijos que se mencionan, porque como les decía en un principio, vamos a darnos cuenta que al final resulta que son 70 naciones, ¿sí? Como al principio vimos, en el caso de Jafet son 14 naciones, en el caso de Cam otro número de naciones, en el caso de Sem otro número de naciones, que al final resultan 70. Ok, vamos a leer del 21 al 31, por favor. Dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ok. La descendencia de Sem incluye a los árabes. La línea de la fe del Señor vino precisamente a través de Sem. Y sus descendientes, los hebreos, es muy importante el descendiente Eber. Se van a dar cuenta por qué, por el significado. Sem fue antepasado de todos los hijos de Eber. Y aunque Eber se encuentra como un nombre muy abajo de la lista de los semitas, su importancia llama nuestra atención en este pasaje. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber. En el hebreo es Eber en hebreo, ¿sí? Se escribe tal cual, Eber, y el origen de la palabra tiene que ver con qué es. ¿Quién lo recuerda? Eber. Exactamente, con cruzar. Por esa razón, exactamente, por esa razón es muy importante este descendiente de Sem. ¿Por qué? Porque entonces nos remonta precisamente a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no fue ni hebreo, ¿sí? Y tampoco fue judío, ¿sí? Venía de una nación idólatra, ¿sí? De Ur de los Caldeos. Sin embargo, fue llamado por el Señor para atravesar, para salir de. Tiene mucha importancia en este caso Eber. Lo que esto significa es que Sem era el padre de los hebreos.
es decir, el primero, ¿ok? De los hebreos, a final de cuentas, descienden de Sem. Y este es el significado principal de su línea. Por tanto, no se trata solo de Sem, sino que es crucial también la importancia de Eber. Muy importante. Los 5 hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfar, Lud y Aram. El primer hijo fue Elam. Sus descendientes se establecieron al este de Babilonia y más tarde se convirtió en parte de Persia. Kedorlaomer, rey de Elam, era el aparente líder de la confederación que invadió Canaán durante los días de Abraham. Ustedes recordarán cuando Abraham tuvo guerra con él. Exactamente, cuando rescataron a Job. La antigua ciudad de Susa, al este de la Mesopotamia, fue su capital. Los elamitas, al parecer, más tarde se fusionaron con otros, especialmente los medos, descendientes de Medai, y por tanto Jafet, para formar el imperio de Persa. El segundo hijo fue Asur. Sus descendientes se establecieron en la tierra de Asiria, junto al río Tigris, y la capital de Asiria era Nínive. Estos son los asirios semitas que suplantaron a los asirios camitas. ¿Se dieron cuenta cómo en una misma nación hay diferencias de descendencias? El tercer hijo fue Axfaxar. Y en este caso, el historiador Josefo se refiere a él y a los caldeos como que se ubicaron al noreste de Nínive. Esta es la línea de la simiente de la mujer. Esto es bien importante. Esta es la línea de la simiente de la mujer, de acuerdo a Génesis 3:15. Ustedes lo van a ver, precisamente es bien importante. Viene a través de este hijo por el que llegaría la semilla. ¿Sí? El cuarto hijo fue Luz y su descendiente, que se establecieron en Lidia, en lo que ahora es el oeste de Turquía. Y el quinto hijo fue Aram. Sus descendientes se establecieron en Aramea, entre Damasco y el río Éufrates, más conocido hoy como Siria. En la época del Mesías, se dice que el arameo era el lenguaje más común para las principales naciones del mundo antiguo, incluyendo Asiria y Babilonia. Algunas partes del Tanaj, del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay porciones, incluso del mismo Génesis, hay porciones en donde se escribió originalmente en arameo. En el libro de Daniel, en el libro de Esdras, ¿sí? Bien, ahora leemos el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ok. Bueno, aquí termina el capítulo, y bueno, lo que nosotros podemos rescatar como punto muy importante de este capítulo, muy lejos de que sea un capítulo medio tedioso por tantas generaciones, es muy interesante si nosotros tratamos de ir un poquito más allá en la historia y en la investigación acerca de cómo es que efectivamente estas naciones se establecieron en determinados lugares de todo el mundo. Como ustedes se dieron cuenta, uno de los aspectos de los hijos, uno de los descendientes que recobran relevancia a nivel de la escritura son varios. Por ejemplo, de los primeros, el segundo hijo de Jafet, ¿quién fue? Magog. Ajá. Ajá. Es Magog. Magog.
si nosotros consideramos que Magog y sus descendientes, y de acuerdo a esta información que se proporciona como propuesta, simple y sencillamente se ubican en el norte en el sur de Rusia, entonces tiene mucha conexión con la profecía de Ezequiel, ¿sí?, acerca de la guerra de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38. Nosotros podemos ver en la profecía de Ezequiel cómo es que no. Ahora, el punto es que no se habla solamente de una nación de Gog, sino habla de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque ustedes saben por qué se dice Gog y Magog. No. Porque se considera que Gog es el príncipe de Magog, o sea, el líder. Gog y Magog. Gog originalmente se describía como Gog de Magog. Gog de Magog. Pero en la escritura vemos que dice Gog y Magog, por eso hay un poquito de controversia en esos temas. Entonces, cuando la información es extrabíblica, simplemente hay que considerarla. ¿Por qué? Porque hay mucha fuente de información, y estamos llamados a eso. Como estudiantes de las escrituras estamos llamados a profundizarnos y a tener un panorama un poquito más completo, más certero, para poder entonces confirmar la propia escritura. Ese es el objetivo. No tanto defender tu punto, no. Tu punto como estudiante, como discípulo de Yeshua, es penetrar en el estudio, ser más consciente acerca de lo que tú estás aprendiendo, pero con el propósito de confirmar las propias palabras de la Escritura, no confirmar las palabras de otro. No, pues es que dijo fulanito, es que dijo, no, olvídense eso, ya estamos pasando de ese nivel, ese aspecto de la religión o de la religiosidad que tanto daño nos ha hecho y que no nos deja avanzar en el propósito que nosotros tenemos como estudiantes de la Biblia. Entonces el llamado es ese, la invitación es a que continuemos estudiando. En su momento yo les prometo que les voy a compartir incluso las fuentes de donde yo estoy tomando esta información, también para que ustedes tengan la libertad de poder ahondar en este estudio que es muy apasionante y muy sobre todo si les gusta la historia, es muy impresionante, muy importante. Vamos a terminar con este tiempo de estudio, ya terminamos con el capítulo y seguimos platicando si quieren, pero vamos a concluir. Bendito Rey, gracias por este tiempo, por esta recepción, por este inicio de Shabbat. Gracias por la gente con la que estamos, por sus vidas, por su generosidad, por su don de servicio y por habernos recibido en casa, Señor. Gracias por todos aquellos amigos que se conectaron, los hermanos en la fe, y te rogamos que nos permitas profundizar en el conocimiento de tu palabra, Señor. Entender que lo que nosotros podemos leer en la Escritura va mucho más allá, incluso en el aspecto espiritual que trasciende fronteras, pero que el propósito que tenemos nosotros es que el conocimiento que recibimos a través de tu Escritura lo tengamos y lo recibamos en nuestro espíritu, Señor. ¿Por qué? Porque de todo esto también depende nuestra actitud en el espíritu. Gracias, Señor, por la bondad que tienes para con nosotros, por este tiempo hermoso que nosotros vamos a vivir en ese día de reposo. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.